Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque en los sótanos fríos y oscuros de ese coloso de orgullo corporativo, el mundo de Celestina, una mujer cuyo espíritu era más resistente que el granito, que pulía, empezaba a girar al compás de un destino que ella ni siquiera sospechaba, un destino que se tejía con hilos invisibles de injusticia y de una fe inquebrantable en la bondad que aún quedaba en este mundo. Era la hora más profunda de la noche, o más bien, la antesala del amanecer, cuando el frío se volvía más punzante, clavándose en los huesos como agujas de hielo, y el reloj digital en su muñeca, un aparato barato que compró en Tepito con las monedas que le sobraron de la semana, marcaba exactamente las 5:00 am, una hora que para el resto del mundo dormido apenas era un susurro en la oscuridad, pero que para ella era el tañido de una campana que anunciaba el inicio de una jornada interminable. El cuarto de limpieza, un minúsculo cubículo en el sótano B2, le envolvía con una oscuridad tan densa que se podía casi masticar, una tiniebla que apenas era perforada por el parpadeo intermitente de un foco fluorescente moribundo que luchaba por no rendirse ante el abismo, y el aire allí dentro tenía un sabor metálico, rancio, el de los circuitos, quemados de las máquinas de aire acondicionado, que rugían como bestias enjauladas a su alrededor, una sinfonía monótona y opresiva que vibraba a través de las paredes, del suelo, metiéndose hasta las sienes y haciendo que los pequeños vasos sanguíneos de sus ojos palpitaran con un cansancio que parecía venir desde el fondo de su alma. Celestina se incorporó lentamente en el pequeño banquito de plástico color azul deslavado, que era su único asiento, su única cama improvisada, el único lugar donde su cuerpo podía encontrar un mínimo y fugaz reposo, y el frío del plástico se transfirió a sus muslos, un mordisco gélido que la obligó a tensar los músculos, a frotarse las manos, ásperas y agrietadas una contra otra en un intento inútil por generar un poco de calor que le recorriera el cuerpo, mientras el vaho de su aliento se hacía visible en el aire helado, una pequeña nube efímera que le recordaba la precariedad de su existencia en ese espacio olvidado por Dios y por los hombres. Sus dedos, callosos y cicatrizados por años de detergentes corrosivos y superficies rugosas, buscaron a tientas en la penumbra el cable de su pequeña radio, un aparato de pilas que su hermano menor le había arreglado con pedazos de alambre y cinta aislante, y al encenderlo, la alarma chirrió con un sonido agudo y estridente que le taladró los oídos, logrando arrancarla de los últimos vestigios de un sueño que nunca llegaba a ser reparador. Un sueño siempre acechado por el fantasma del hambre y la responsabilidad. Luego, con una lentitud casi ritual, Celestina se agachó para alcanzar sus zapatos, esos viejos compañeros de batalla que la habían acompañado por tantos años y tantos kilómetros de penurias, un par de lonetas gastadas, remendadas con alambre y cinta adhesiva en las suelas, donde la tela se había deshilachado hasta no ofrecer más que un recuerdo, lejano de lo que alguna vez fue un calzado digno, y sus dedos delicados, a pesar de la dureza de su trabajo, repasaron cada nudo de alambre, cada trozo de cinta, ajustándolos con una precisión metódica, porque esos zapatos eran más que un simple calzado, eran el último vestigio palpable de su hogar, el símbolo de su lucha por sobrevivir, la prueba silenciosa de que aún tenía un camino que recorrer, una promesa que mantener. Con cada toque en el alambre frío que ceñía sus zapatos remendados, un dolor sordo se despertó en sus rodillas, un presagio de la jornada que le esperaba, pero también la memoria de otro tipo de frío, uno que se clavaba en el alma desde mucho antes de que supiera lo que era el lujo, un frío ancestral que la transportaba a su infancia en las montañas de Guatemala, a su aldea maya en el altiplano, donde el aire era tan puro que dolía al respirar, donde el paisaje se extendía como un lienzo interminable de verdes y ocres bajo un cielo vasto y azul, pero la belleza no mitigaba la crueldad de la vida. No detenía el frío que cortaba la piel como 1000 cuchillos invisibles. Recordaba los inviernos de su niñez, cuando el hielo cubría los techos de palma de las chozas, y el viento aullaba como un lobo hambriado, colándose por las rendijas de las paredes de adobe, y ella y sus 5 hermanos se acurrucaban juntos bajo una sola manta raída, compartiendo el calor de sus pequeños cuerpos, tiritando, los dientes castañando, en la oscuridad, soñando con el sol que nunca parecía llegar a calentar los huesos, soñando con un plato de comida que no se terminara en el primer bocado. Recordaba el olor a leña quemada que se aferraba a su ropa,
el crepitar del fuego en el brasero que apenas ofrecía un consuelo fugaz, y el sabor de los frijoles negros, cocidos a fuego lento durante horas hasta que la piel se arrugaba, servidos con tortillas de maíz recién hechas, el calor de la masa quemando sus dedos, el sabor terroso y reconfortante que tenían que repartir entre 6 bocas ávidas, y cómo se miraban entre ellos, cada uno midiendo con la vista la porción del otro, con la esperanza silenciosa de que un día hubiera lo suficiente para todos, para que el hambre no fuera una constante punzada en el estómago. Su padre, con sus manos fuertes y su mirada seria. El hombre que un día partió al norte prometiendo regresar con una fortuna para sacarlos de la miseria, se había convertido en un recuerdo tan frío como el granito pulido que limpiaría en unas horas, porque nunca volvió, jamás se escuchó su voz, ni se sintieron sus pasos acercarse a la choza, y el silencio que dejó fue una lápida pesada sobre el corazón de su madre y sobre el futuro de todos ellos, una ausencia que dolía como una herida abierta que se negaba a cerrar, una promesa rota que se extendía como la sombra de una maldición sobre sus vidas. A sus 10 años, Celestina, la hermana mayor, había tenido que convertirse en la jefa de la familia, sus pequeños hombros dobándose bajo el peso de la responsabilidad, vendiendo empanadas en la esquina del mercado, con el hollín del carbón incrustado en sus uñas, el olor dulce y salado del picadillo impregnado en su ropa, sus pies descalzos sobre la tierra fría, sus ojos observando el mundo con una sabiduría que no correspondía a su edad, una sabiduría nacida del sufrimiento y la necesidad, y los sueños de la aldea, los sueños de una niña que quería aprender a leer, de una joven que quería ver más allá de las montañas, se habían ido muriendo uno a uno, congelados por el frío inexorable de la realidad, desvaneciéndose como el humo de su fogón en el viento helado del altiplano. La escalera de servicio, estrecha y monótona, se extendía ante ella como un ascenso interminable desde el pozo oscuro de su cuarto hasta los reinos luminosos de la opulencia. Sus escalones de concreto crudo resonando bajo el leve arrastrar de sus zapatos remendados, un sonido que apenas se distinguía del zumbido constante y bajo de la maquinaria del edificio, pero para ella era el anuncio de su llegada, el eco de su existencia en un lugar donde nadie más la notaba, donde era una sombra más entre las sombras. Con cada piso que ascendía, un olor diferente se mezclaba en el aire, una transición olfativa que marcaba la distancia entre su mundo y el de los otros. El sótano olía a aceite quemado, a polvo acumulado y a humedad estancada, un aroma denso y pesado que se pegaba a la ropa, mientras que en los pisos intermedios el aire se volvía más estéril, con un toque metálico de oficinas recién ventiladas, hasta que, al llegar al piso 40, la esencia cambiaba por completo, transformándose en una nube de bergamota y sándalo premium, una fragancia sofisticada y artificial que se mezclaba, inexplicablemente, con el agrio pero familiar aroma del cloro industrial que ella misma se encargaría de esparcir por cada rincón, una contradicción olfativa que le recordaba la hipocresía inherente a ese mundo de cristal. El ascensor panorámico, ese cubo de cristal que parecía flotar en el aire y que elevaba a los ejecutivos en unos pocos segundos a su Olimpo de poder, no era para ella. Su ascenso era lento, paso a paso, un sacrificio físico que la ponía en su lugar, recordándole quién era y para qué estaba allí. Una sirvienta ascendiendo al santuario de sus patrones, un ritual diario de humildad forzada. Finalmente, llegó al piso 40 y el contraste era tan brutal que le oprimió el pecho. La diferencia entre su lóbrego cuarto en el B2 y esta oficina era un abismo que ninguna escalera podría salvar. Aquí, el espacio se abría en una extensión de granito negro pulido, como obsidiana que reflejaba la luz del amanecer que apenas empezaba a teñir el horizonte, un espejo gigantesco que devolvía la imagen distorsionada de la ciudad que dormía bajo sus pies. Sus luces titilando como joyas derramadas sobre un terciopelo oscuro, un espectáculo de lujo y poder que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una alfombra persa de un rojo intenso, con intrincados dibujos que parecían cobrar vida, cubría la mayor parte de la oficina, amortiguando cada paso, absorbiendo cualquier sonido, creando un silencio denso y costoso que le recordaba a la paz de un cementerio, una quietud que a ella le parecía más perturbadora que el rugido de las máquinas en el sótano. Con un suspiro casi inaudible que se mezcló con el silencio de la mañana, Celestina colocó su cubeta de plástico gris y sus trapos raídos sobre el granito frío, y se puso los guantes amarillos de goma. Esos guantes que eran su armadura, su única barrera contra la agresión de los químicos y la indiferencia del mundo.
el símbolo de su dignidad en un trabajo que intentaba despojarse de ella. De rodillas, con un dolor familiar que ya se había instalado en sus articulaciones antes incluso de que sus rodillas tocaran el suelo, empezó a fregar el piso de granito. Cada movimiento era lento y metódico, un vaivén rítmico que la conectaba a la tierra, a su propia humildad, al sacrificio que realizaba cada día. El olor penetrante del cloro, intenso y cáustico, le quemó las fosas nasales, provocándole una punzada aguda en la garganta que apenas lograba sofocar, y sus ojos, irritados por el vapor químico que se elevaba del agua sucia, se llenaron de lágrimas que no eran solo por el cloro, sino por la mezcla de cansancio, dolor y la amarga belleza de la ciudad que se desplegaba ante el ventanal. Mientras el trapo húmedo se deslizaba sobre el granito, el frío se filtraba a través de la tela de sus pantalones delgados, mordiéndole las rodillas, un dolor sordo y constante que le recordaba cada sacrificio, cada empanada vendida en la calle, cada lágrima tragada, y en el pulido reflejo del granito oscuro, casi como obsidiana brillante, vio su propio rostro cansado, sus ojos hinchados, las líneas de preocupación grabadas alrededor de su boca, y por un instante ese reflejo le pareció la lápida oscura y fría de su padre, un epitafio silente a una vida de ausencia y pérdida, un recordatorio constante de su destino. A veces pensaba, mientras el aroma del cloro se mezclaba con el sándalo, creando una estela química y extraña en el aire, que esa no era la vida que había soñado en las montañas de su aldea, donde el maíz crecía alto y las noches estaban llenas de estrellas que parecían tan cercanas que se podían tocar, pero la realidad era un golpe seco, constante que la despertaba de cualquier ensoñación romántica, porque ella no tenía tiempo para romanticismos, no podía darse el lujo de la tristeza, ni de la melancolía, no cuando la vida de sus 5 hermanos menores dependía de cada gota de sudor que caía de su frente, de cada músculo que le dolía, de cada callo que se formaba en sus rodillas. Sus hermanos, a quienes había prometido un futuro mejor que el destino les había deparado, a quienes había jurado proteger con su propia vida si era necesario, eran la razón de su existir, el motor que la impulsaba a levantarse cada mañana en la oscuridad gélida del sótano, a enfrentar el desprecio, a tragarse los insultos, a soportar el dolor físico que ya era parte intrínseca de su cuerpo, de su ser. Ella era el pilar, la única esperança en un mundo que parecía empeñado en aplastarlos. E el peso de essa responsabilidade era mais pesado que todas as máquinas de aire acondicionado juntas, mais denso que a oscuridade del sótano, mais frio que el granito bajo sus rodillas, peso que la mantenía anclada a esa realidad, pero que al mismo tiempo la elevaba por encima de su propia miseria, dándole una fuerza que solo el amor incondicional es capaz de forjar. Nadie esperaba lo que pasó en aquella edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el peso de esa responsabilidad era más pesado que todas las máquinas de aire acondicionado juntas, más denso que la oscuridad del sótano, más frío que el granito bajo sus rodillas, un peso que la mantenía anclada a esa realidad, pero que al mismo tiempo la elevaba por encima de su propia miseria, dándole una fuerza que solo el amor incondicional es capaz de forjar, una llama tenue pero indomable que ardía en lo más profundo de su ser, un fuego que ni el más gélido de los desprecios podía extinguir, ni las más hirientes palabras podían apagar, porque por cada lágrima que se negaba a derramar, por cada suspiro que se tragaba, un pedacito de su alma se endurecía, se forjaba en una resistencia silenciosa, inquebrantable, una armadura invisible contra la crueldad del mundo, todo por esos pequeños rostros que confiaban ciegamente en ella, en su fortaleza, en su capacidad de subsistir. Y justo cuando el último rastro del aroma a bergamota y sándalo, que los aires acondicionados dispensaban con una precisión milimétrica para disimular cualquier rastro de realidad, parecía fundirse con el olor punzante y químico del cloro industrial, que Celestina manejaba con la destreza de un alquimista, el sonido, ese sonido inconfundible, y, presuntuoso, comenzó a ascender por la majestuosa escalera de mármol negro que serpenteaba desde los pisos inferiores, un rumor creciente, como tambores de guerra que anunciaban la llegada de una fuerza destructora, un clac, clac, slack, resonante, hueco, que rebotaba contra las paredes de cristal templado y el granito pulido como obsidiana, haciendo vibrar el aire mismo en la amplia oficina del piso 40, la misma donde Celestina, arrodillada, seguía puliendo el suelo con sus guantes amarillos.
su cuerpo ya entumecido por el frío que se filtraba por sus rodillas a través de la tela gastada de su pantalón, por el roce constante contra la superficie helada que le recordaba, con un escalofrío que le subía por la espina dorsal, la fría lápida de su padre, aquel que un día se fue al norte y dejó un vacío que nunca se llenó, solo el eco de promesas rotas y el sabor a sal de las lágrimas que intentaba no derramar, apretando los labios hasta sentir el leve sabor metálico de la sangre. Cada asterisco clac as de esas sandalias Jimmy Choo con plataforma, cada clac Seelec que se acercaba, era una punzada en el pecho de Celestina, un tañido fúnebre que anunciaba la inminencia de la tormenta, la presencia ineludible de esa mujer que olía a desprecio y a un perfume caro, dulzón y empalagoso, que ahora comenzaba a invadir el espacio, mezclándose irrespetuosamente con el cloro y la bergamota. Un olor que anunciaba la llegada de Estefanía, la rubia platinada con los labios de colágeno, los mismos que pronto escupirían veneno sobre su alma. Y Celestina no tuvo ni un segundo para incorporarse, para prepararse, porque la sombra de la mujer cayó sobre ella como un velo oscuro y opresivo, cubriéndola por completo, robándole la poca luz de la mañana que se filtraba por los inmensos ventanales, dejando solo la silueta alargada y ominosa de Estefanía proyectada sobre su cuerpo encorvado, sobre sus manos enfundadas en los guantes de goma que brillaban con un amarillo, casi desafiante en la penumbra forzada, mientras el brillo frío de unos tacones de 18,000 pesos, adornados con diminutos cristales que centelleaban con la luz residual, se detuvo a escasos centímetros de su rostro sudoroso, irradiando una prepotencia casi palpable, un aire de superioridad que se extendía como una plaga por la suntuosa oficina, inundando cada rincón con su presencia tirana. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esta porquería de piso. La voz de Estefanía, aguda y rasposa como vidrio roto, cortó el silencio, resonando con una crueldad que hizo temblar a Celestina hasta los huesos, calando en lo más profundo de su ser como un cuchillo helado. ¡Qué lentitud, de verdad! Eres una inútil, una piojosa que no sirve ni para arrastrarse por el suelo con un trapo. ¿Acaso piensas que te pago por existir, desgraciada? Me das asco, un asco profundo que me revuelve el estómago solo de verte ahí, arrodillada, con esa cara de pena que tanto te gusta poner para dar lástima, mugrosa. ¿No te da ni un poquito de vergüenza arrastrarte así por el suelo, como un bicho rastrero? ¿No te cabe en tu cabeza hueca que aquí no se tolera la mediocridad, que aquí se esperan resultados, no exhibiciones de tu patética existencia marginal? Las palabras cayeron sobre Celestina como ácido hirviente, quemando su piel, su dignidad, cada fibra de su ser, y un temblor incontrolable comenzó a recorrer sus manos, las mismas que, escondidas dentro de los guantes amarillos que eran su último bastión de decoro, se apretaban hasta que las uñas, rotas y cortas, se clavaban dolorosamente en la palma, un dolor físico que buscaba atenuar el ardor de los insultos, mientras un nudo grueso y asfixiante se formaba en su garganta, impidiéndole tragar, haciendo que su saliva se sintiera como arena áspera, y un sudor frío, helado a pesar de la temperatura de la oficina, brotó de sus sienes, resbalando por su nuca y su espalda, un escalofrío de miedo y humillación que le erizó la piel. Celestina mantuvo su mirada fija en las vetas pulidas del granito negro, negándose a levantar los ojos, a enfrentar la mirada de desprecio que sabía que Estefanía le dirigía desde las alturas de su posición y sus tacones, sintiendo cómo su corazón martilleaba en su pecho como un tambor frenético, latiendo con una fuerza que le dolía, que le ahogaba, mientras la voz de Estefanía continuaba taladrando su cabeza, cada palabra más hiriente que la anterior. Hueles a trapo mojado, ¿sabes? A animal callejero, a esos perros sarnosos que buscan comida en la basura de las esquinas, a la inmundicia que se acumula en los barrios marginales. A eso hueles, a corriente, a miseria. De verdad, no sé cómo don Leonardo te permite estar aquí. Ensucias con tu sola presencia el aire de este lugar. Lo contaminas, ¿me entiendes? Con tu sola existencia de piojosa igualada. Deberías estar agradecida de que te permitimos pisar estos pisos, de que te damos un plato de comida, aunque sea de sobras. Porque en tu posilga de donde vienes, seguramente no tienes ni para eso, ¿verdad? Muerta de hambre. La bilis subió por la garganta de Celestina, un sabor amargo y metálico que intentó suprimir con todas sus fuerzas. Su cuerpo entero temblaba, un sutil movimiento que solo ella podía percibir, una vibración interna que amenazaba con destrozarla,
pero que se esforzaba por contener, por convertir en un silencio impenetrable, una roca inamovible. Frente al mar embravecido de insultos, una coraza para proteger lo último que le quedaba, su dignidad, esa que ni el cloro, ni el frío del mármol, ni las palabras crueles podían arrebatarle por completo mientras sus guantes amarillos seguían en su sitio. Dentro de ella una furia silenciosa y desesperada comenzaba a arder. Una rabia que amenazaba con desbordarse, de hacerla estallar en un grito desgarrador que liberaría toda la opresión, el dolor, la frustración acumulada a lo largo de tantos años de humillación, años de tragarse el desprecio como si fuera el pan de cada día. Oh, mis amores, cómo quería gritarle a esa mujer. Quería levantar la cabeza, mirarla a los ojos con la misma intensidad con la que ella la miraba a ella, y decirle a gritos: «No soy una gata. Tengo un nombre. Estefanía. Me llamo Celestina. Trabajo duro. Me esfuerzo cada día hasta que mi cuerpo se rompe para que usted y los suyos puedan pisar un suelo impecable. No soy una piojosa, soy una mujer, una hermana que saca adelante a su familia con el sudor de su frente, con la dignidad que a usted le falta». Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, formando un nudo tan apretado que le dolía, que casi le impedía respirar, porque en el instante preciso en que el impulso de la rebelión se encendía, una ráfaga de imágenes, vívidas y dolorosas como puñales, asaltó su mente, cortando de raíz cualquier intento de defensa. Vio los rostros de sus 5 hermanos menores, pequeños y delgados, con los ojos grandes y expectantes, esperando por ella, por la comida que les llevaría al final del día, por el calor de un techo que ella, con su salario de 3,000 pesos al mes, apenas podía asegurar. Sintió de nuevo el frío cortante de las mañanas en su aldea maya en el altiplano de Guatemala, un frío que se metía hasta los huesos, que congelaba la esperanza, que hacía que las lágrimas se volvieran cristales al aire libre, y el recuerdo amargo del sabor de los frijoles negros con tortillas de maíz, que debían repartir entre 6, cada uno, midiendo con la mirada la porción del otro, con el estómago rugiendo, el sabor de la escasez, de la necesidad extrema, de la infancia robada por la supervivencia. Se vio a sí misma, con apenas 10 años, vendiendo empanadas en la esquina de su pueblo, con las manos agrietadas por el frío, la tierra de la calle pegada a sus diminutos pies descalzos, con la promesa hecha a su madre moribunda de que jamás dejaría solos a sus hermanos, esa promesa que pesaba en su alma como una lápida, más pesada que cualquier insulto, que cualquier desprecio, que cualquier dolor físico, un juramento que la obligaba al silencio, a la sumisión, a sacrificar su propia voz por el bienestar de aquellos que dependían enteramente de ella. Si respondía, si se defendía, si una sola palabra salía de sus labios que pudiera considerarse un desafío, perdería este trabajo, este ínfimo salario que era el único hilo que los mantenía unidos a la vida, a la esperanza de no morir de hambre, de no volver a ese frío absoluto, a la miseria extrema que había marcado su infancia. El miedo a ese abismo, a la posibilidad de que sus hermanos volvieran a sentir el frío que cortaba la piel y ver morir sus sueños antes de nacer, era más fuerte que cualquier humillación, que cualquier deseo de justicia personal, de reivindicación. Sus ojos, aunque fijos en el granito, captaron el resplandor de las sandalias Jimmy Choo de Estefanía, un brillo cegador de lujo extremo, de piel suave y pulcra, de diseño impecable, esas sandalias de 18,000 pesos que elevaban a Estefanía, la hacían parecer aún más alta, más inalcanzable, mientras que ella, Celestina, continuaba, arrodillada, sus propios zapatos, remendados con alambre y cinta aislante, esos que un día habían sido la última prueba de que tuvo un hogar, esos que ahora guardaba con celo bajo su carrito de limpieza, estaban tan ajados, tan rotos en la suela, que sentía el frío del suelo a través de ellos, aún estando cubiertos, una realidad cruda que se clavaba en su corazón. Esos zapatos remendados, esos compañeros leales que se negaba a tirar porque eran un vestigio de su historia, un símbolo de su resistencia, contrastaban brutalmente con el derroche de esas sandalias, un abismo de 15,000 pesos y mundos enteros, un abismo entre la opulencia y la supervivencia, entre el capricho y la necesidad, y Celestina sintió cómo su garganta se cerraba aún más. Su mirada fija en el reflejo distorsionado de Estefanía en el granito pulido, una imagen borrosa de poder y desdén, mientras sus manos, escondidas en los guantes amarillos, se aferraban al mango de plástico de su cepillo,
un agarre desesperado que era su única ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía trabajando, seguía en pie, o mejor dicho, seguía arrodillada. Porque esa postura de sumisión era paradójicamente su forma de mantenerse fuerte, de sobrevivir un día más en el campo de batalla de la vida, para no romper la promesa, para no fallar a los suyos, a esos pequeños seres que eran el único sol en su cielo. Perpetuamente nublado, la única razón para seguir respirando, para seguir aguantando, para seguir tragándose el veneno, mis amores. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque la vida, mis amores, es una telenovela cruel y fascinante, y el destino tiene una manera retorcida de jugar con los hilos invisibles de nuestras existencias, teje y desteje dramas con la precisión de una araña y la indiferencia de un dios antiguo. Y lo que sucedió ese día, en medio del lujo frío y el aroma a sándalo y bergamota premium que intentaba ahogar el olor penetrante del cloro, fue digno de las más grandes tragedias griegas, pero con un toque moderno y despiadado, porque en esa oficina reluciente, donde el arte contemporáneo colgaba de las paredes como mudo testigo de fortunas incalculables, la desesperación de una mujer humilde chocó violentamente contra la vanidad enfermiza de otra, y el sonido de tacones resonando como tambores de guerra anunciaba la inminente catástrofe que se cernía sobre todos nosotros, sobre Celestina, sobre Luciana, sobre don Leonardo, y sobre esa víbora de Estefanía, que se movía por los pasillos como si fuera la dueña del mundo, la reina indiscutible de aquel reino de cristal y ambición, ajena al dolor que sembraba a su paso, ciega a la humanidad que se le negaba por completo, cegada por el brillo falso de su propia arrogancia, una arrogancia alimentada por el dinero de don Leonardo y por una profunda inseguridad que solo ella conocía, una inseguridad que intentaba ocultar bajo capas de botox y desprecio, pero que se asomaba en cada gesto, en cada palabra hiriente, en cada burla cruel lanzada como dardos envenenados. Estefanía, con sus labios de colágeno tensos y su mirada de hielo, se dirigió hacia el área de las oficinas privadas, desprendiendo su perfume caro como una nube tóxica que anunciaba su llegada, cada paso de sus sandalias Jimmy Choo de 18,000 pesos resonando en el mármol negro pulido como la sentencia de muerte para la paz que Celestina tanto anhelaba, un sonido metálico y hueco que latía con la prepotencia de quien se sabe intocable, porque en ese mundo de privilegios, el dinero era su escudo, su espada y su corona. Se sentó en un sofá de cuero italiano blanco, tan impecable que parecía irreal, y sacó su teléfono móvil, un modelo último que brillaba con incrustaciones de diamantes, como si sus dedos enguantados, seguramente de seda a juego con su atuendo, necesitaran esa ostentación para sentirse completos, para reafirmar su poder sobre los demás, sobre las piojosas como Celestina, que no tenían ni para comer. Sus uñas perfectamente manicuradas, de un rojo sangre intenso, danzaban sobre la pantalla táctil con una agilidad sorprendente, moviéndose con la destreza de una cobra que prepara su ataque, enviando mensajes, programando citas y, para desgracia de Celestina, llamando a sus amigas, a esas cómplices de su maldad, a esas almas gemelas en el arte de la crueldad. Celestina, mientras tanto, seguía arrodillada en el frío suelo, sus manos enguantadas de goma amarilla, esas queridas y desgastadas compañeras de batalla, frotando con ahínco una mancha rebelde en la alfombra persa, una mancha que, en su imaginación, era el símbolo de toda la suciedad que Estefanía traía a ese lugar, toda la envidia y el rencor que emanaba de su ser. El olor del cloro era fuerte, picante, quemaba sus fosas nasales y le hacía llorar los ojos. Pero ella no se detenía, porque cada gota de sudor, cada fibra de su ser, era un homenaje a la dignidad del trabajo honesto, a la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma y a sus hermanos, a pesar de que el frío del mármol se filtraba a través de sus rodillas, a pesar de que el dolor se volvía una constante, una punzada profunda que le recordaba su origen, su lucha, su existencia precaria. «Ay, amiga, si vieras la gata que tenemos aquí abajo, no vas a creerlo», comenzó Estefanía, su voz cargada de esa risa burlona que Celestina ya reconocía como el preludio de una tormenta, una risa que no venía del alma, sino de la superficialidad, de la vacuidad de un ser que solo encontraba placer en humillar a otros, en sentirse superior. «Sí, sí,
La que limpia todo, la que vive en el sótano B2, literal, como los ratones, continuó, y Celestina sintió cómo cada palabra se clavaba en su piel como agujas heladas, provocándole escalofríos que recorrían su columna vertebral, a pesar del calor que empezaba a generar su cuerpo por el esfuerzo y la indignación contenida. No, no, esta no es la que te conté la otra vez. Es otra, pero igual de miserable, igual de corriente. Y aquí, mis amores, Celestina tuvo que apretar los puños dentro de sus guantes amarillos, sintiendo cómo las cutículas se enterraban en la palma de sus manos. Un dolor físico que intentaba mitigar el torrente de humillación que la inundaba. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero se negaba a derramarlas. No frente a esta mujer, no aquí, no ahora. Se mata trabajando, pobrecita. Pero es que no sirve para nada, te juro, una inútil total. Una muerta de hambre que seguro se roba las toallas de papel del baño. Y Estefanía soltó otra carcajada estridente, un sonido discordante que hizo vibrar el aire en la oficina, un sonido que Celestina imaginó caer sobre ella como piedras, como escombros de una vida que se desmoronaba a pedazos. Porque en su aldea maya en el altiplano de Guatemala, su madre, una mujer sabia y fuerte, le había enseñado que la dignidad no se compra ni se vende, que el trabajo honesto, por humilde que fuera, era lo que te mantenía en pie, lo que te hacía respetar, lo que te distinguía de la basura que se arrastraba por el mundo sin rumbo. Joy me trajo el café, y te juro, olía a mugre, a sudor rancio. Como si no se bañara hace semanas, seguro que vive aplastada entre las lavadoras, ahí donde los ratones son sus únicos amigos. Y Celestina sintió un nudo apretarse en su garganta, un nudo tan denso y doloroso que le robaba el aliento, recordándola la imagen de sus 5 hermanos menores, sus pequeñas caras pidiendo comida, su mirada implorante, la responsabilidad que recaía sobre sus hombros desde que era apenas una niña vendiendo empanadas bajo el sol inclemente de la plaza, defendiéndose de los gustos de los hombres, de los niños crueles, de un mundo que no le ofrecía nada más que miseria y olvido. Y lo peor, amiga, es que don Leonardo la trata con una amabilidad. ¡Qué asco! Como si fuera una persona, como si... Y Estefanía hizo una pausa dramática fingiendo sorpresa y disgusto. De repente, un pequeño remolino de energía pura irrumpió en la oficina, un torbellino de risas infantiles y cabellos dorados. Era Luciana, la pequeña Lucy, que, a pesar de vivir entre lujos que la mayoría solo soñaba, de tener a su disposición juguetes que valían más que el sueldo de un año de Celestina, vagaba por los pasillos con una tristeza profunda en sus ojos claros, una tristeza que solo Celestina parecía ver y comprender, porque mientras Estefanía se dedicaba a su propia vida superficial, a sus amigas, a sus tratamientos de belleza, la pequeña Luciana solo encontraba consuelo en los cuentos que Celestina le susurraba al oído mientras limpiaba los cristales, en las historias de princesas valientes y animales parlantes que la transportaban lejos de la frialdad de su hogar, lejos de las migajas. Estefanía, su madrastra, le dejaba en el plato, frías y escasas, y del agua tibia que le servía como única bebida. Lucy corrió hacia Celestina, sus pequeños brazos, flacos como ramitas, rodeando el cuello de la empleada con una fuerza inesperada, un abrazo que para Celestina era un bálsamo para el alma, un rayo de sol en medio de la tormenta, el único afecto puro y sincero que recibía en ese lugar, demostrando que la conexión verdadera no entiende de clases sociales ni de apellidos rimbombantes. «Celestina, Celestina», exclamó la niña, su voz aguda y melodiosa, enterrando su rostro en el hombro de la empleada, sintiéndose segura, amada, protegida de la frialdad que la envolvía, pero la burbuja de ternura se rompió con la furia de un trueno. Estefanía, al ver la escena, dio un respingo, su rostro transformándose en una máscara de odio puro. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una llama voraz. «No toques a esa piojosa», gritó, su voz rompiendo el aire como vidrio, un sonido estridente y desgarrador que hizo que Luciana se encogiera de miedo, sus pequeñas manos aferrándose a Celestina con más fuerza. Estefanía se levantó de un salto, sus sandalias golpeando el suelo con furia renovada, y se abalanzó sobre la niña, arrancándola con violencia de los brazos de Celestina, como si la pequeña fuera un objeto, una posesión que no debía ensuciarse con el roce de una sirvienta cualquiera, de una gata. «Suéltala, desgraciada, no vuelvas a tocarla, ¿entiendes?», escupió Estefanía,
el aliento fétido de su perfume caro golpeando el rostro de Celestina, que se quedó petrificada, el corazón latiéndole desbocado en el pecho, sintiendo una punzada de dolor tan aguda que le cortó la respiración, un dolor que trascendía el maltrato físico y se clavaba directo en su alma herida. Luciana, separada bruscamente de su única fuente de consuelo, comenzó a llorar, un llanto desgarrador que resonó en la inmensidad de la oficina, un llanto de impotencia, de miedo, de desesperanza, un llanto que Celestina sintió correr por sus propias mejillas, mezclándose con el sudor y el dolor de sus rodillas, un llanto que era el grito mudo de todas las mujeres maltratadas, de todos los niños olvidados, de todos los oprimidos que luchaban en silencio contra la injusticia del mundo, un mundo que, en ese momento, se sentía cruel e inmutable, un mundo donde la compasión parecía haberse extinguido por completo, dejándonos solos ante la avalancha de la maldad y la indiferencia, mis amores. Las lágrimas rodaban por el rostro de la pequeña, mezclándose con el polvo y la angustia, y Celestina, a pesar de la orden de Estefanía, a pesar del terror que la paralizaba, sintió la imperiosa necesidad de protegerla, de defenderla, de ser esa luz que la niña tanto necesitaba en medio de tanta oscuridad, incluso si eso significaba desafiar a esta mujer cruel y arriesgarlo todo, porque el instinto maternal, el instinto de protección, es más fuerte que cualquier temor, más poderoso que cualquier amenaza, es la fuerza vital que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por aquello que amamos, incluso en las circunstancias más adversas, mis amores, porque la vida, como una telenovela, siempre nos pone a prueba, pero también siempre nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos, de demostrar nuestra valía, de alzar la voz cuando todo parece perdido y de encontrar la fuerza en los lugares más inesperados, en el abrazo de un niño, en el recuerdo de una madre, en la dignidad de unas manos cubiertas por unos simples guantes amarillos de goma. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el alma de una mujer puede guardar secretos tan profundos como el océano. Y la maldad, mis amores, la maldad puede esconderse tras una sonrisa de plástico y un perfume que huele a burla. Mientras Celestina, con las rodillas raspadas por el frío implacable del granito negro que reflejaba su propia desesperanza, sentía el ardor fantasmal del cloro en la piel de sus manos agrietadas, un ardor que se mezclaba con el recuerdo amargo de las paredes de adobe de su pequeña choza en Guatemala, donde cada mañana era una batalla contra el frío que calaba hasta los huesos, un frío que aprendió a soportar desde niña, acurrucada con sus 5 hermanos menores, sintiendo el estómago vacío retorcerse de hambre mientras miraba el vuelo de los pájaros que, al menos, parecían libres. El banquito de plástico de su cuarto en el sótano B2, con las máquinas de aire acondicionado rugiendo como bestias enjauladas, era su trono y su cruz, el único mobiliario en aquel cubículo oscuro y húmedo, donde su única compañía era el zumbido constante de la maquinaria y el eco de sus propios pensamientos fragmentados, cada uno un trozo de su pasado que se negaba a morir. Como las hierbas secas que tejía para vender en el mercado, un oficio que aprendió de su madre, una mujer de manos ásperas y mirada cansada, que le enseñó que la dignidad no se compra, se forja en el fuego de la necesidad. Los zapatos remendados con alambre, tan inservibles para otros, eran para ella el último vestigio de su vida anterior. Cada torcedura del metal una puntada en el tejido de sus recuerdos. Una promesa silenciosa de que no olvidaría de dónde venía, de que cada centavo que ganaba era un escalón para sacar adelante a los suyos, una meta que veía tan lejana como las estrellas cuando, de niña, las contemplaba desde el potrero, soñando con un futuro que no tuviera el sabor amargo de la pobreza. El granito negro, pulido hasta parecer obsidiana líquida bajo la luz fría de las luminarias del corporativo, le recordaba la lápida provisional que habían improvisado para su padre, una cruz de madera tosca que el tiempo y la humedad habían devorado poco a poco, como la vida misma se había desvanecido de su hogar al partir él hacia el norte en busca de un sueño que se convirtió en pesadilla, dejándolas a merced de la escarcha y el hambre. Celestina se obligó a tragar las lágrimas que picaban en la garganta, el olor del cloro inundando sus fosas nasales con una agresividad que le quemaba hasta el alma, mientras sus rodillas sentían el impacto seco contra el frío suelo, un dolor sordo que se filtraba hasta la médula de sus huesos, recordándole cada uno de los miles de pisos que había
limpiado en su corta pero intensa vida. Cada uno de esos pisos un pedazo de dignidad que luchaba por mantener a flote. Mientras tanto, Estefanía, esa víbora de gabinete con piel estirada y labios inflados como sapos, bajaba las escaleras con el estruendo metálico de sus sandalias Jimmy Choo de plataforma, cada tacón golpeando el mármol como un tambor de guerra, anunciando el desastre, el sonido resonando en el silencio opresivo del amanecer corporativo, un preludio de la crueldad que estaba a punto de desatarse. Sus pasos, calculados para intimidar, proyectaban una sombra alargada y siniestra sobre la figura arrodillada de Celestina, una sombra que parecía querer engullirla, borrarla del mapa. Gata muerta de hambre. Escupió Estefanía, su voz un silbido helado cargado de desdén. Todavía no terminas. Inútil. Mira nada más esta marginal. Incapaz de hacer nada bien. Eres una piojosa. No sirves ni para barrer el polvo. Cada insulto era una pequeña piedra lanzada con precisión, diseñada para herir, para humillar hasta lo más profundo del ser de Celestina. Pero Celestina, acostumbrada a las tormentas de la vida, simplemente apretó los puños dentro de sus guantes amarillos, el látex fino rozando la piel agrietada, un escudo improvisado contra la furia que amenazaba con desbordarse. El nudo en su garganta se apretaba con cada palabra hiriente, cada sílaba cargada de veneno, pero se obligó a tragar saliva, sabiendo que responder sería darle a Estefanía la victoria que tanto buscaba. Estefanía, con una sonrisa de satisfacción perversa, iluminando su rostro tensamente arreglado, se alejó de Celestina, dirigiéndose a una de las elegantes consolas para llamar a sus amigas. Su voz, antes un látigo, se volvió melosa y burlona, mientras compartía los detalles sórdidos de su desprecio. «Ay, chicas, no van a creer la joyita que tenemos de limpieza. Bueno, ni cómo describirla. Creo que se baña en el excusado. Está ahí, arrodillada como la cucaracha que es, oliendo a cloro y a pobreza. Y hablando de pobreza. Ustedes no saben lo que es la miseria hasta que ven las cosas que trae en su bolso. Todo remendado, qué pena me da. Bueno, no, qué asco. Es que ni para eso tiene. Ay, qué vulgaridad solo de pensarla. Las risas de sus amigas, escuchadas a través del teléfono, rebotaban en las paredes de cristal como ecos macabros, amplificando la humillación de Celestina, quien, a pesar de intentar concentrarse en su tarea, sentía cada carcajada como un golpe directo en el estómago, una tortura invisible que la despojaba de su ya escasa dignidad. En ese momento, la pequeña Luciana, con sus ojos grandes y curiosos que parecían haberlo visto todo en sus breves 4 años de vida, apareció en el umbral de la oficina, una sombra pequeña y adorable, buscando refugio y consuelo en los brazos familiares de Celestina. Corrió hacia ella, tropezando levemente con sus propios piececitos en la alfombra persa, y la abrazó con fuerza, su carita enterrada en el delantal de trabajo de la empleada. «Celestina, Celestina», susurró, su voz infantil cargada de un afecto genuino que contrastaba violentamente con la frialdad del entorno. Estefanía, al ver la escena, soltó una exclamación de desagrado, su rostro contrayéndose en una mueca de repulsión. «Quita tus sucias manos de encima, desgraciada piojosa», gritó, su voz volviendo a su tono agudo y despectivo. «Luciana, no la toques. Es una basura, no te le acerques». Las palabras cayeron como ácido sobre la pequeña, provocando un sollozo que desgarró el aire y que se prolongó en el llanto desconsolado de la niña, quien se aferró a Celestina con la fuerza de quien encuentra un ancla en medio de una tormenta. Fue en ese instante de tensión palpable, mientras Luciana lloraba inconsolablemente en los brazos de Celestina, que Estefanía, con la calculada frialdad de un depredador, ejecutó su plan infame. Fingiendo una distracción, una muestra de que su mente estaba ocupada en asuntos de mayor importancia, se deslizó sigilosamente hacia el cuarto de servicio, un espacio oscuro y ruidoso donde las máquinas de limpieza rugían y el olor a detergente industrial era casi insoportable. Cada movimiento era milimétrico, deliberado, como si cada paso estuviera coreografiado. Abrió el bolso de Celestina, un objeto humilde y desgastado, su tela áspera rozando los dedos delicados de Estefanía, que en ese momento se sentían casi venenosos. Dentro, solo encontró lo que esperaba, algunas monedas sueltas, un rosario de madera oscura cuyas cuentas estaban desgastadas por el uso constante, y una fotografía arrugada de sus hermanos menores, sonriendo bajo un cielo nublado en su humilde aldea guatemalteca.
Era la prueba de la sencillez, de la pobreza, de la vida de Celestina, una vida que Estefanía despreciaba con una furia que nacía de su propia inseguridad. Con una destreza que delataba años de práctica en el arte de la manipulación, Estefanía desprendió el broche de su solapa, un broche vintage Chanel con incrustaciones de diamantes y zafiros que brillaban con una luz artificial y ostentosa, un objeto de valor incalculable que parecía reírse de la humildad del entorno. Era un broche que costaba más de 120,000 pesos, un símbolo de estatus del que Estefanía se aferraba para sentirse superior. Con sus dedos ágiles, casi invisibles, lo deslizó y lo prendió por dentro del forro roto del bolso de Celestina, en una de esas costuras sueltas que evidenciaban la precariedad de su pertenencia. Allí, escondido, parecía estar puesto a propósito, una trampa perfecta orquestada con una malicia digna de las peores villanas de telenovela. Al terminar, se acomodó el cabello con un gesto estudiado, una sonrisa de satisfacción perversa curvando sus labios, convencida de haber tendido una red ineludible, una trampa que destruiría a esa gata piojosa de una vez por todas. Essa mujer, pensó Estefanía mientras salía del cuarto de servicio con el paso ligero y una expresión de inocencia fingida. Esa marginal, esa corriente, me mira con esos ojos de perro apaleado, como si yo fuera la culpable de su miserable existencia. Pero yo he luchado tanto como ella, o más. Mi padre no era un cualquiera, me dio educación, me dio linaje, y yo me he abierto paso en esta vida a base de mi inteligencia y mi belleza, algo que esa desgraciada nunca tendrá. ¿Por qué don Leonardo la trata con esa condescendencia? Ese respeto que a mí me parece tan vacío. Es solo una empleada del hogar, una sirvienta, una basura, y yo soy la mujer de don Leonardo, la que merece estar a su lado, la que entiende su mundo. Ella solo sabe limpiar pisos y oler a trapo mojado. Me enferma su mera presencia. Es un insulto a mi posición, a mi esfuerzo. El otro día, cuando la vi acariciar a Luciana, casi vomito. Esa niña es mía ahora, es el futuro de don Leonardo. Y no permitiré que ninguna piojosa guatemalteca contamine su sangre ni su mente con sus cuentos baratos y sus manos sucias. Este broche es la prueba irrefutable de su codicia, de su bajeza, de que no es diferente a todas las ladronas que se cruzan en mi camino. Cuando don Leonardo descubra esto, no habrá duda, esa gusano será expulsada como la escoria que es, y yo me quedaré con todo. Me aseguraré de que no quede ni un rastro de ella en esta casa, ni en la vida de don Leonardo, ni en la de mi pequeña Luciana. Mientras Estefanía tejía en su mente planes tan retorcidos como las raíces de un árbol milenario, Celestina, en la cocina, se afanaba en preparar un café rápido para la niña, el aroma amargo de los granos tostados mezclándose con el dulce perfume floral que a veces usaba para darse un respiro, completamente ajena a la sombra oscura que se cernía sobre ella, a la trampa sutil y despiadada que su supuesta protectora acababa de colocar. Ni por un segundo sospechaba que su humildad estaba a punto de ser utilizada como arma en su contra, que su necesidad era la chispa que encendería el fuego de la acusación. Nadie esperaba lo que pasó en aquella edificio corporativo de cristal en Santa Fe, GDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque de repente, un grito desgarrador, un aullido de rabia y teatralidad, se desgarró el aire fresco y artificialmente perfumado del piso 40, vibrando contra los paneles de cristal templado y haciendo que el fino aroma a bergamota y sándalo premium se encogiera de miedo ante la crudeza de la furia que se liberaba. Era la voz de Estefanía, mis amores, cargada de una indignación tan fingida como el oro que adornaba su cuello y resonando con una fuerza que hizo que Celestina, en la cocina, sintiera un escalofrío helado recorrerle la espalda, a pesar del vapor caliente del café que acababa de colar para Luciana. Me han robado mi broche vintage Chanel con diamantes y zafiros, vociferó Estefanía, y cada palabra explotó en el silencio pulcro como una granada de mano, provocando que los pocos empleados que ya habían llegado para la jornada matutina, esos que se movían como sombras discretas entre las oficinas de cristal y el granito negro pulido como obsidiana, se congelaran en sus puestos, sus movimientos detenidos a mitad de camino, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el pánico que se apoderaba del ambiente. El sonido de una bandeja de vasos que se deslizó de las manos temblorosas de un joven ayudante de oficina resonó con un estruendo metálico y hueco, cayendo al suelo de granito con un fragor que multiplicó el nerviosismo general.
y mientras los cristales rotos esparcían pequeños y punzantes destellos por el suelo, el silencio que siguió fue aún más opresivo que el estallido, un silencio sepulcral que parecía absorber el oxígeno de la atmósfera, dejando a todos jadeando en un aire pesado, electrizado por la tensión. Las miradas, que antes se esquivaban, ahora se cruzaban llenas de una mezcla de curiosidad, miedo y una especie de morbo oculto, buscando en los rostros ajenos alguna señal, algún indicio de lo que realmente estaba sucediendo, mientras el ambiente se cargaba con el olor a terror y a un desinfectante de limón que alguien había rociado deprisa, mezclándose con el dulzón y empalagoso perfume de Estefanía. Fue entonces cuando los ojos de Estefanía, dos brasas heladas de desprecio, se posaron sobre Celestina, quien había salido de la cocina con el café humeante en la mano, sus zapatos remendados con alambre pegándose apenas al granito frío, y sintió cómo la mirada de esa mujer le taladraba el alma, quemándole la piel, dejándola expuesta, vulnerable y temblorosa en medio de aquel escenario de cristal y lujo, donde ella solo era una mancha de pobreza y servidumbre. Fue ella, esa gata muerta de hambre, gritó Estefanía, con una voz que había perdido cualquier vestigio de su anterior lamento, y ahora era pura y cruda maldad. Su dedo índice, adornado con una manicura perfecta, y un anillo de diamantes que lanzaba destellos arrogantes, apuntando directamente a Celestina con una precisión letal. Solo una piojosa como ella, una marginal, una desgraciada sin nada, podría robar algo tan valioso, algo que costó 120,000 pesos, más de lo que ganará esa basura en toda su vida piojosa y miserable. Esa igualada ha debido pensar que nadie se daría cuenta. A esa corriente le pareció fácil llevarse lo que no le pertenece, lo que es para gente de otra clase, no para una muerta de hambre que viene de arrastrarse de quién sabe dónde. Cada una de esas palabras, mis amores, no solo se estrellaba contra los tímpanos de Celestina, sino que le perforaba el pecho, le arañaba el alma, caían sobre ella como piedras afiladas, como ácido corrosivo que quemaba hasta lo más profundo de su ser, y ella sintió un temblor incontrolable naciéndole en las rodillas, de esos que hacen que uno sienta que le roban la poca fuerza que le queda para mantenerse de pie, sus manos, esas manos agrietadas y curtidas por el cloro y el jabón, en las que los guantes amarillos de goma se habían convertido en un símbolo de su dignidad y su lucha diaria, ahora tiritaban incontrolablemente, derramando un poco del café caliente que llevaba en la taza. El olor a grano tostado se mezcló con el sudor frío que empezaba a cubrir su frente, y el nudo en su garganta se apretó con tal fuerza que le impedía el paso del aire, haciendo que cada respiración fuera una tarea dolorosa y desesperada. Un flashback, mis amores, como una bofetada helada en el rostro del presente, la arrastró brutalmente a su aldea en el altiplano de Guatemala, a aquellos días de su infancia en los que la única posesión valiosa era un pedazo de tortilla de maíz, recién hecha, con el aroma terroso del nixtamal que se pegaba a los dedos, y el frío cortaba la piel. La miseria era una capa invisible que se adhería a cada ser vivo, pero la honestidad, mis amores, la honestidad era el último y más sagrado de los tesoros, una enseñanza que su madre, con sus manos también agrietadas, pero llenas de una ternura infinita, le había inculcado con cada sopa de frijoles negros que tenían que repartir entre 6 hermanos, frijoles agrios que raspaban la garganta, con cada frijoles negros que apenas les llenaba el estómago y que ella comía deprisa para poder volver a salir a vender empanadas, con cada remiendo que le hacía a su única blusa de huipil, que era más un nido de hilos deshilachados que una prenda, de esas blusas de colores que a ella tanto le gustaban porque la hacían sentir conectada a sus antepasados y que su madre con mucho esfuerzo había bordado para que ella no pasara tanto frío en el altiplano gélido y sin piedad. Hija, aunque tengamos hambre, la vergüenza de robar es una mancha que ni 100 noches de lluvia pueden lavar, le había dicho su madre, con su voz suave pero firme, mientras el viento helado silbaba a través de las rendijas de su humilde choza de adobe y paja, y Celestina recordaba ese dolor punzante en el estómago, el frío que se metía hasta los huesos, los pies descalzos sobre la tierra gélida, pero nunca, nunca, la tentación de tomar algo que no fuera suyo, porque el único oro que conocía era el de la luz del sol al amanecer, el único tesoro era el de la fe, y ahora, en el fulgor implacable del piso 40, esas palabras de su madre resonaban como un mantra, una muralla de dignidad, frente a la avalancha de la injusticia que la aplastaba. No, señorita, por favor, yo no he sido.
Logrou balbuciar Celestina, su voz rota, apenas um sussurro que luchava por abrir-se passo através da opressão de sua garganta. E as lágrimas, essas lágrimas calientes e saladas que havia estado conteniendo com todas suas forças, pugnavam por desbordar-se de sussurros, picando-lhe a piel alrededor de los párpados. Yo juro por lo más sagrado, por la memoria de mis padres, por la salud de mis hermanos, que yo nunca haría algo así. Yo no soy una ladrona, señorita Estefanía. Trabajo duro desde que soy una niña, desde que mi padre se fue al norte y nos dejó a mis 5 hermanos y a mí. Nunca he necesitado robar. He vendido empanadas en la esquina desde los 10 años para sacar a mi familia adelante. Mis manos saben de trabajo, no de robo, exclamó, y el temblor de sus manos desnudas se acentuó, haciendo que la taza de café vibrara perceptiblemente, derramándose un poco más sobre el granito lustroso, dejando una pequeña mancha oscura que contrastaba brutalmente con el brillo pulcro del suelo. Su mirada, una súplica desesperada, se fijó en el rostro inmutable de Estefanía, buscando en vano alguna chispa de compasión, pero solo encontró un muro de hielo, una burla cruel que se dibujaba en los labios de la rubia Platino, esos labios hinchados de colágeno que parecían reírse de su dolor, de su miseria, de su desesperación, mientras el perfume caro de Estefanía, un aroma a jazmín y miel que normalmente era dulce, ahora le resultaba nauseabundo, una esencia sofocante que la ahogaba. Mentira, mentira de una desgraciada, de una sucia gata de patio que solo sabe inventar para que no la descubran. Bramó Estefanía, su voz elevándose de nuevo, cortando el aire con un filo implacable, y sus ojos se pasearon con un cruel deleite por los rostros pálidos de los otros empleados, que se encogían bajo su mirada, temerosos de convertirse en los siguientes blancos de su ira. Que traigan su mugroso bolso, sus repugnantes pertenencias. Estoy segura de que ahí encontraremos la prueba de que esta basura es una ladrona, una desgraciada que no merece ni el aire que respira en este lugar de gente decente. El mandato de Estefanía, mis amores, reverberó en el espacio, y en unos instantes, un joven de seguridad, con las manos temblorosas y la cara roja de vergüenza, apareció con el bolso de Celestina, ese bolso viejo y deshilachado, con el asa rota y remendada con un nudo de prisa, un bolso de tela barata que olía a detergente económico, a la tierra, húmeda de las calles de su barrio humilde y al sudor de su propio esfuerzo, contrastando de forma vergonzosa con el ambiente aséptico y lujoso del piso corporativo, donde el arte contemporáneo de millones de pesos colgaba indiferente en las paredes de cristal y mármol. El joven, bajo la atenta y hostil mirada de Estefanía, con un movimiento que parecía dolerle en el alma, volcó las pocas pertenencias de Celestina sobre una de las mesas de granito pulido, mis amores, y en esa exhibición brutal de su pobreza surgieron a la vista de todos, una tortilla de maíz a medio comer, envuelta en una servilleta de papel que ya mostraba las marcas de una mano apretando con fuerza, el maíz frío y endurecido, una pequeña talla de madera, desgastada por el tiempo y el cariño de tanto acariciarla, un diminuto colibrí que era un recuerdo de su tierra natal, un amuleto silencioso contra la soledad. El aroma a tierra húmeda y a pino de la madera se mezclaba con el de ambientador. Una cartera de tela raída con unas cuantas monedas de poco valor, el único testimonio de su sueldo de 3,000 pesos al mes, y un pañuelo de algodón blanco y limpio, pero con los bordes ya deshilachados, que había sido de su madre. La humillación, mis amores, era un puñal que le retorcía las entrañas a Celestina, la sentía en la boca seca, en el corazón que latía desbocado, no solo por el miedo a la acusación, sino por la vergüenza de que su vida entera, su escasa vida material, fuera expuesta de esa manera cruel, pisoteada por la mirada desdeñosa de Estefanía y la curiosidad morbosa de los demás. Y fue entonces, mis amores, cuando el destino cruel, o más bien la maldad calculada de Estefanía, se reveló con una precisión devastadora. La rubia, con una sonrisa triunfante que no llegó a sus ojos fríos, se acercó a la pequeña pila de objetos y con un movimiento rápido y teatral hurgó en el forro roto del viejo bolso de Celestina, un desgarro que la empleada humilde había intentado coser 1000 veces con hilo barato, pero que siempre volvía a abrirse como una herida. Y de ese forro, mis amores, de entre los hilos sueltos y el olor a polvo y a viejo, surgió el broche vintage Chanel con diamantes y zafiros, lanzando pequeños destellos de luz que parecían reírse, burlarse de la pobreza, de la inocencia ultrajada de Celestina.
Estaba allí, prendido con una pericia tan malévola que parecía haberse escondido por sí solo, sus piedras preciosas brillando con una insolencia descarada bajo las luces artificiales del lujoso edificio, como una evidencia irrefutable, una condena silenciosa que sellaba el destino de la pobre mujer. El silencio, mis amores, fue absoluto, denso, pesado como una lápida recién colocada, un silencio que absorbía cualquier sonido, cualquier aliento, y que solo permitía escuchar el zumbido de los fluorescentes y el tic-tac, que parecía ensordecedor, de un reloj en la pared. Celestina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo entero se encogía a su alrededor hasta convertirse en el frío y burlesco brillo de ese broche. Sus rodillas, mis amores, se doblaron peligrosamente, amenazando con dejarla caer al granito helado, y un mareo terrible la invadió, un velo negro que le nubló la vista, haciéndole ver estrellas en pleno día. El sabor amargo del miedo y la injusticia le llenó la boca, la saliva se le volvió espesa como arena. Y quiso gritar, quiso decir que era una trampa, que ella no lo había hecho, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por el nudo de la desesperación, por el dolor de ser acusada sin piedad. Un último flashback la asaltó, el recuerdo de las veces que, siendo una niña, la acusaban en la calle de robar una fruta, de haber tomado un pedazo de pan cuando la necesidad era tan grande que le quemaba las entrañas, y la indignación que sentía entonces, la injusticia de ver su nombre manchado por los demás, ahora se multiplicaba por mil veces más dolorosa, 1000 veces más humillante, porque en ese momento estaba sola, completamente sola, bajo la mirada condenatoria de todos. Y Estefanía, mis amores, viendo la derrota grabada en el rostro de Celestina, el brillo moribundo en sus ojos, el cuerpo que se doblegaba ante la evidencia falsa, extendió su mano, esa mano pálida y delicada, perfumada con las esencias más caras, y con una fuerza inesperada, pero cargada de todo el odio y el desprecio que le tenía, descargó una bofetada cruel y resonante en la mejilla de Celestina. El sonido seco, brutal, hizo eco en el silencio, un eco que se clavó en el alma de todos los presentes, provocando que la cabeza de Celestina se girara violentamente hacia un lado, sintiendo el ardor de la piel, el sabor metálico de la sangre en su boca, mis amores, la humillación máxima, la ignominia insoportable, la prueba irrefutable de que, en ese mundo de cristal y mármol, su vida, su dignidad, no valían absolutamente nada. El dolor físico de la bofetada se mezcló con el dolor anímico. Un golpe que le partió el alma y la dejó temblorosa, con el mundo girando a su alrededor, mientras los diamantes del broche seguían brillando, impávidos, indiferentes a la ruina de una vida. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la maldad, cuando se viste de seda y sonrisas falsas, a veces olvida que hay ojos que todo lo ven, corazones que guardan secretos y un karma que, tarde o temprano, cobra sus deudas con intereses. Y este día, mis amores, este día se cobraba una deuda de años. Luciana, la pequeña Lucy, se encontraba agazapada detrás de las pesadas cortinas de terciopelo granate de la oficina privada de su padre, aquellas que olían a cuero viejo y a la colonia amaderada que él usaba. Un olor reconfortante para ella, ahora mezclado con el hedor a miedo y a injusticia que flotaba en el aire como un veneno invisible. Sus pequeños ojos color miel, enormes y asustados, observaban la escena a través de una pequeña rendija. Cada grito, cada lágrima, cada gesto de crueldad le calaba hasta los huesos. Su garganta se cerraba en un nudo tan apretado que apenas podía respirar. El corazón le latía desbocado contra las costillas, un tambor de guerra incesante que resonaba en sus oídos, queriendo correr hacia los brazos de Celestina, protegerla, decirle que ella no era una ladrona. Pero el miedo la paralizaba, un miedo helado que le recorría la espalda como una serpiente sigilosa, el miedo a Estefanía, a sus gritos estridentes, a sus ojos que parecían cuchillas afiladas, a la posibilidad de que la desgraciada le hiciera daño también a ella. La niña había visto todo, mis amores, desde que la rubia desprendió el broche de su solapa con dedos ágiles y venenosos, el sonido diminuto del desprendimiento, casi inaudible, pero que ella, con su oído aguzado por la soledad y la necesidad de prestar atención a cada detalle en ese mundo ajeno, había captado, y cómo, luego,
con una sonrisa de víbora. Lo había escondido en el forro rasgado del bolso de Celestina. Un lugar tan insignificante, tan humilde, que nadie con buenas intenciones buscaría jamás. Allí, en la pobreza que la muy corriente escondía en su desesperación. Y Luciana sintió un temblor recorrer todo su cuerpecito, un temblor que no era de frío, sino de rabia contenida, de impotencia, de un dolor sordo y profundo por ver a su amiga, a la única persona que le daba amor y calor en esa mansión gélida, acusada de algo tan vil, tan miserable. Y todo mientras sus propios zapatos remendados con alambre, aquellos que parecían su única armadura contra el mundo, absorbían las lágrimas silenciosas que caían sobre el granito negro pulido como obsidiana, el mismo granito que ahora, bajo la luz fría de las lámparas de diseño, le recordaba la lápida de su padre. Un frío que ella conocía bien, un frío que le helaba la sangre, los mismos granos de arena que había sentido en las manos de niña, revolviendo la tierra pobre de su aldea. Y ahora, ese mismo frío, el del mármol, el del cristal, el del desprecio, la envolvía como una mortaja. Estefanía, con el rostro inflado por la rabia y la pose de víctima, exigía con voz chillona la presencia de la policía, mis amores, la policía. Como si Celestina fuera una vulgar delincuente de poca monta, una gata muerta de hambre que buscaba robar para saciar su necesidad. Y la pobre Celestina, arrodillada sobre el mármol helado, sentía cómo el ardor del cloro en sus manos se intensificaba, como si quisiera quemar la prueba de su miseria, la ignominia misma, mientras intentaba ahogar. Los sollozos que amenazaban con desgarrarle el alma, sus manos rugosas, marcadas por años de trabajo duro, de fregar, de limpiar, de cuidar de otros, cubrían su rostro desesperado. Los zapatos remendados con alambre, testigos mudos de su lucha, apretados contra la alfombra persa, tan suave, tan lujosa, tan ajena a su realidad, que parecía burlarse. De su pobreza, de su humillación. La humillación escurría por sus dedos como agua sucia. Mis amores. Y en ese momento, las lágrimas que dejaban rastros salados en sus mejillas curtidas por el sol de Guatemala se mezclaban con el dolor físico punzante en sus rodillas, el dolor de quien ha vivido de rodillas toda su vida, pidiendo permiso para existir, pidiendo migajas de dignidad en un mundo diseñado para pisotearla, y en su mente, los recuerdos de su infancia en aquella aldea maya del altiplano guatemalteco, donde el frío cortaba la piel como cuchillos afilados, y los sueños morían antes siquiera de nacer. Un frío que calaba hasta los huesos, un frío que no se curaba con mantas viejas. Un frío que venía de la pobreza extrema, de la falta de todo, de la ausencia de esperanza, como aquella vez que su padre, el hombre fuerte que la protegía del mundo, se fue al norte buscando un futuro, prometiendo regresar con dinero para que ella y sus hermanos no tuvieran que comer tortillas de maíz tan secas y frijoles negros aguados repartidos entre 6 bocas hambrientas, pero el norte se tragó a su padre, tal como el hambre se tragaba sus ilusiones, y ella, con apenas 10 años, tuvo que empezar a vender empanadas en la esquina, el olor dulce y pegajoso de la masa cocinándose bajo el sol inclemente, la sensación del dinero escaso en sus manos, las monedas frías que apenas alcanzaban. Para comprar un poco de maíz, un puñado de frijoles, la miseria que la moldeó, que la endureció, que la obligó a ser la hermana mayor, la madre sustituta, la que sacó adelante a sus 5 hermanos menores con la fuerza de sus 2 manos y la tenacidad de un animal acorralado. Cada cicatriz en sus manos, cada grieta en su piel, era un testimonio de esa lucha, de esa supervivencia, y ahora, en este piso de mármol frío, sentía el mismo olor, la misma desesperación, la misma sensación de estar atrapada en una red de la que no podía escapar. Las palabras de Estefanía, cada insulto, cada sarcasmo, caían como ácido sobre su alma ya de por sí herida, gata, muerta de hambre, piojosa, igualada, basura, corriente. Cada palabra la golpeaba con la fuerza de una bofetada, ahogándola en un mar de humillación. Y ella, mis amores, tan acostumbrada al dolor, tan resignada a sufrir, solo podía apretar los dientes y suplicar en silencio, rogando a un Dios que parecía haberla olvidado desde hacía mucho tiempo, que le diera una pizca de fuerza, un soplo de aire para seguir respirando, sin atreverse a alzar la mirada, sin poder defenderse, porque en ese instante, en ese lugar, ella no era nadie, solo una sombra miserable pisoteada por la opulencia y la crueldad.
De repente, las puertas de cristal del ascensor panorámico se abrieron con un suave silbido, un contraste absoluto con el caos que reinaba en el salón principal. Y allí estaba él, mis amores, don Leonardo, regresando mucho antes de lo esperado. Un hombre cuya presencia siempre imponía, no por su tamaño, sino por la aura de inteligencia y rectitud, que irradiaba un arquitecto visionario que, de niño, había dibujado su primer plano en la tierra, con un palito porque el papel era un lujo que jamás conoció. Sus ojos observadores, acostumbrados a escudriñar los detalles más finos de un diseño, de una estructura, recorrieron la escena con una rapidez asombrosa, captando la atención palpable, las miradas furtivas de los empleados, la figura arrodillada de Celestina, el rostro congestionado de Estefanía, y una expresión de perplejidad, luego de incomodidad, se dibujó en su semblante. Un ceño fruncido que denotaba su desagrado ante la situación, sin decir palabra, sin emitir juicio alguno, aquel hombre justo y observador se dirigió directamente hacia su oficina privada, un santuario de calma y orden en medio de la vorágine corporativa, sus pasos firmes, resonando con una cadencia moderada sobre la alfombra persa, sin el estruendo de los tacones de Estefanía, sino con la seguridad de quien sabe a dónde va y por qué, sus manos, acostumbradas a dar forma a la materia, a crear belleza y funcionalidad, se posaron en el pomo de la puerta de su despacho, aquella que guardaba sus proyectos más preciados, sus sueños de concreto y acero, y así, mis amores, con él entrando en su refugio, sin haber presenciado aún el final de la obra maestra de Estefanía, la tensión se elevó a niveles insospechados, dejándonos a todos en un suspenso mortal, esperando el siguiente acto de este drama tan cruel como cautivador. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque mientras el eco metálico de la puerta del despacho de don Leonardo se extinguía lentamente, sellando tras de sí el último vestigio de calma en aquel piso 40, y el olor a bergamota y sándalo se mezclaba con la acritud del cloro y el perfume empalagoso de Estefanía en el gran salón de techos altísimos. Allí, oculta tras el pesado cortinaje de seda cruda que separaba el ventanal panorámico de la sala, Luciana, la pequeña Lucy, sentía como su corazón diminuto latía a ritmo desbocado, un tambor apresurado y afligido contra sus costillas finas, observando con sus ojos grandes y llenos de terror el espectáculo cruel que se desarrollaba ante ella, el rostro de su adorada Celestina contorsionado por el dolor de la humillación, las lágrimas gruesas y silenciosas que se le escapaban y se perdían en los pliegues de su piel agrietada. Mientras Estefanía, como una víbora envenenada, escupía veneno puro sobre la humilde mujer. La escena le taladraba el alma, un dolor punzante en el pecho que se unía al hambre crónica de su cuerpo flaco. La sensación de impotencia era un puño frío que le estrujaba el estómago, y la injusticia, mis amores, la injusticia era un sabor amargo en su boca seca, más áspero que las sobras heladas que su madrastra le obligaba a engullir, más helado que el mármol bajo sus manos. Su pequeña mente, tan clara y perspicaz a pesar de sus escasos 4 años y de la forma en que Estefanía la privaba de toda atención, revivió una y otra vez el instante preciso en que los dedos largos y enguantados de Estefanía, con sus uñas perfectas color perla, habían desprendido el broche resplandeciente, un destello de gemas azules y blancas, que ahora se burlaban desde el forro roto del bolso de Celestina, y el movimiento preciso y casi imperceptible con que lo había ocultado. Una traición calculada y perversa que la niña había visto con la nitidez cruda de un sueño profundo. Su memoria infantil grabando cada detalle, cada microexpresión de maldad en el rostro de la rubia platinada, tan impoluto y al mismo tiempo tan macabro, y la rabia, mis amores, la más pura e infantil rabia, comenzó a encender una llama inesperada en su interior, un calor que ascendía desde lo más profundo de su estómago hasta el pecho, un fuego que le quemaba las venas y le daba una fuerza que nunca antes había conocido, una fuerza que se negaba a permitir que aquella gata, aquella desgraciada sin entrañas, destruyera a la única persona que la miraba con cariño, a la única que le ofrecía un abrazo cálido y un cuento antes de dormir, a su Celestina. Sus pequeñas manos, huesudas y pálidas por la falta de alimento, se aferraron al borde pulido de la mesa de granito negro, una superficie fría y lisa que, a pesar de su frialdad, le ofrecía un ancla, un punto de apoyo en medio de la vorágine de su desesperación, y sus deditos temblaron, no de miedo, sino de un esfuerzo inaudito, de una voluntad
férrea que se alzaba contra el dolor y contra años de parálisis. Su cuerpo, acostumbrado a la inmovilidad de la silla de ruedas, a la pasividad impuesta por una enfermedad misteriosa que los médicos nunca lograron descifrar, pero que muchos susurraban era más un abandono emocional y físico que otra cosa, reaccionó con un espasmo violento, una sacudida que recorrió sus músculos atrofiados, cada fibra clamando. Dolor y resistencia. Pero su mente era tan poderosa como la de cualquier guerrero. Más grande y más fuerte que la de la misma Estefanía, la empujaba, la gritaba en silencio, la obligaba a vencer esa barrera de años. Con un quejido ahogado que nadie, salvo quizás Celestina con su oído entrenado para el sufrimiento, pudo haber escuchado, la pequeña Lucy empujó con una desesperación que brotaba de lo más profundo de su ser, con la imagen de Celestina, arrodillada y rota, grabada a fuego en su retina, con la convicción de que solo ella podía salvarla, que era su deber, su misión. Sus piernas, que durante tantos años habían sido 2 palos inútiles, 2 cargas inertes, 2 recordatorios constantes de su fragilidad, comenzaron a estirarse, a enderezarse con una lentitud agónica. Un crujido sordo en sus articulaciones que sonaba a milagros, a huesos que se negaban a permanecer prisioneros, a músculos que despertaban de un letargo milenario como si la energía vital de Celestina, la dignidad de sus manos callosas y los zapatos remendados con alambre que representaban su hogar perdido, le estuvieran transfiriendo una fuerza invisible, una electricidad que le recorría todo el cuerpo. El aire que respiraba era denso, pesado con el perfume de Estefanía y el olor a miedo. Sus pulmones infantiles se expandían con un dolor punzante, cada inhalación un pequeño acto de heroísmo, cada exhalación un suspiro de lucha que se perdía en el vasto espacio. Y entonces mis amores, en un momento que pareció eterno y fugaz a la vez, con un último y desesperado empuje de su voluntad, se incorporó, sus piernas temblando como gelatina recién hecha sobre el granito negro pulido, sus rodillas débiles casi cediendo bajo el peso de su cuerpo diminuto, sus pies planos buscando un equilibrio incierto sobre la superficie lisa y fría que se extendía como un océano oscuro ante ella, un verdadero acto de fe. Los empleados que estaban más cerca, inmersos en su propio estupor por la acusación a Celestina, no notaron el milagro que se gestaba tras el telón de seda. Estefanía, cegada por su propia malicia y por el triunfo que ya saboreaba en la punta de su lengua, ni siquiera volteó a ver la cortina, su atención enteramente dedicada a disfrutar del suplicio ajeno, su sonrisa cruel más ancha que nunca, y solo el siseo del forro roto del bolso de Celestina al moverse, casi imperceptible, resonaba en el abismo del silencio que se había cernido sobre ellos. Don Leonardo, que acababa de cerrar la puerta de su despacho, aquel santuario de calma y orden, sintió un vago presentimiento, una punzada fría en el pecho que le puso los pelos de punta, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad. Un murmullo inusual, una tensión palpable que se colaba por debajo de la puerta de madera maciza, le hizo fruncir el ceño, su mente aguda, acostumbrada a descifrar patrones y a anticipar problemas en los planos de gigantescas edificaciones, percibió que algo no andaba bien, que la calma que intentaba imponerse con su presencia en la oficina no era la correcta, y sus dedos, ya alejados del pomo, regresaron a él con una prisa que no era usual en su templanza característica, un instinto protector que se activaba sin que él mismo lo comprendiera del todo. Justo cuando su mano se posaba sobre el metal frío, un sonido inconfundible, débil al principio, pero que se hizo más nítido con cada milisegundo, un raspado suave contra el mármol, un arrastre leve y luego un plof amortiguado, atrajo su atención. Un sonido que no correspondía al de los tacones de Estefanía, ni a los pasos presurosos de un empleado, sino algo más pequeño, más vulnerable, algo que agitó sus entrañas más profundas. Un escalofrío le recorrió la espalda, la certeza de que algo importante estaba a punto de ocurrir, o ya estaba ocurriendo, fuera de su vista. Abrió la puerta con una determinación repentina, su mirada de halcón barriendo el salón principal, y lo que vio, mis amores, lo que vio lo dejó helado, con el aliento atrapado en la garganta, con el corazón dando un vuelco doloroso contra sus costillas, pues en medio del tenso silencio que había invadido la sala, allí, tambaleándose como una caña, al viento con las piernas bamboleantes y la carita blanca de esfuerzo, avanzaba su pequeña Lucy, su hija,
aquella que los médicos habían condenado a la silla de ruedas, que jamás caminaría, que dependía de otros para cada movimiento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, un torrente de incredulidad y asombro lavando su rostro, el color abandonándolo por completo, una palidez marmórea que lo transformó en una estatua de carne y hueso. Sus manos temblaban, no por enojo, sino por la magnitud del milagro que se desplegaba ante sus ojos. Los primeros pasos de Luciana, mis amores, no fueron hacia su padre, no, ni hacia la puerta de salida para escapar del horror que había presenciado, sino directamente hacia Celestina, cada minúsculo avance un temblor, un esfuerzo titánico, su cuerpo menudo balanceándose peligrosamente de un lado a otro como una flor frágil en una tormenta. Invisible, el sonido de sus pequeños pies descalzos sobre el granito, un susurro apenas perceptible que, sin embargo, resonó como un trueno en el silencio sepulcral que ahora ahogaba la sala, un sonido de tambores de guerra que anunciaba el despertar de una verdad largamente silenciada. Sus ojos fijos en la figura de Celestina, sus manos extendidas hacia ella con una desesperación infantil, una súplica de consuelo y protección, sus pulmones de niña tomando una bocanada de aire helado antes de soltar un grito, no de dolor, sino de una fuerza primigenia, de una verdad que estallaba desde lo más recóndito de su ser, Celestina. Celestina, ella lo hizo, ella puso el broche, la gata lo puso. Las palabras, estridentes y claras en el aire denso, cortaron el silencio como cuchillas de obsidiana, haciendo añicos la atmósfera de acusación y humillación que Estefanía había construido con tanta maestría, pulverizando cada mentira, cada calumnia. El impacto fue brutal, instantáneo, como si una bomba hubiera explotado en medio de la sala. Estefanía, que en ese momento estaba saboreando el dulce gusto de su victoria, con una sonrisa cruel que le estiraba los labios inyectados de colágeno, con el aroma de su perfume caro y desprecio flotando a su alrededor como un halo de veneno, sintió cómo el color abandonaba su rostro en cascada, como si un artista invisible hubiera borrado de un plumazo toda la sangre de sus venas, dejándola con una palidez espectral. Una cera derretida que se escurría por sus mejillas perfectas, sus ojos, antes llenos de burla y malicia, se abrieron desmesuradamente, fijos en la pequeña figura temblorosa de Luciana, una incredulidad petrificante grabada en ellos, una mezcla de horror y pánico que la hizo tambalearse ligeramente sobre sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, esas que ahora, de repente, ya no sonaban a tambores de guerra, sino a un presagio de su propia caída, un eco hueco de la nada. Su respiración se atascó en su garganta, un jadeo seco y ronco que apenas pudo escapar de sus labios. Sus dedos enguantados se crisparon inútilmente. Su mente, acostumbrada a manipular y a controlar, no lograba asimilar la escena. No podía procesar que la niña, la pequeña Lucy, la que se supone estaba en su silla, la que apenas hablaba más allá de monosílabos, estaba caminando, y hablando, y acusándola. El horror se le anudó en las entrañas, una sensación fría y punzante que le anunciaba el fin de su reinado, el desmoronamiento de su castillo de arena. Celestina, aún arrodillada sobre el granito frío, con el ardor del cloro en las manos y el dolor lacerante en las rodillas callosas, con las lágrimas contenidas por el peso de la injusticia y el nudo de indignación en la garganta, sintió una vibración, un pequeño temblor en el aire, antes de escuchar el grito de Lucy. Al levantar la mirada, sus ojos, empañados por el llanto y la resignación, vieron la figura diminuta de su niña amada Lucy, que se abalanzaba sobre ella con la fuerza de un vendaval, sus pequeños brazos esqueléticos enredándose alrededor de su cuello con una necesidad desesperada, su cuerpecito frágil, que pesaba menos que un puñado de plumas, chocando contra su pecho. La descarga emocional fue tan intensa que Celestina se paralizó por completo, las palabras de Luciana resonando en su cabeza como campanas de la verdad. Un sonido que le taladraba los oídos, la revelación, la evidencia que tanto anhelaba, que tanto había orado en silencio, brotando de la boca de la pequeña. El milagro, mis amores, el verdadero milagro no era solo que Lucy caminara, sino que hablara, que la defendiera, que rompiera el silencio con la fuerza bruta de su inocencia. Una inocencia que era el arma más poderosa contra la maldad de Estefanía. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron entonces, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo y tan dulce que le quemaban los ojos.
Una liberación que le hacía temblar cada fibra del cuerpo, mientras su mente, por un instante, regresaba a la aldea maya, al frío que cortaba la piel, a las pequeñas manos de sus hermanos, que se aferraban a ella en busca de calor y seguridad, un flashback veloz de la lucha constante por la supervivencia, y el recuerdo del sabor amargo de los frijoles negros repartidos entre 6, la textura áspera de la tortilla de maíz, todo eso que era pobreza y dignidad, que ahora se confrontaba con la visión de su pequeña Lucy, su niña, su salvación. Los empleados que habían presenciado la humillación, que habían visto cómo se le arrancaba la dignidad a Celestina, ahora no podían contener sus propios murmullos, sus suspiros de asombro y de indignación. Sus ojos se movían con rapidez de Estefanía, petrificada en su horror, a Celestina, abrazando a la niña que la había salvado, las máscaras de profesionalismo cayéndose a pedazos para revelar la sorpresa, la conmoción, la piedad que sentían por la sirvienta, y el desprecio, ahora abierto y sin disimulo, por la novia del patrón, esa corriente, esa basura que había osado mentir tan descaradamente. El aire vibraba con la tensión, con la verdad que se había manifestado de la forma más inesperada, la luz de la justicia que venía envuelta en la fragilidad de una niña. Don Leonardo, mis amores, reaccionó con la velocidad de un rayo. Su rostro antes pálido, ahora se encendió con una furia fría y controlada. Una ira que no gritaba, sino que se manifestaba en la rigidez de su mandíbula, en el brillo metálico de sus ojos, en la forma en que sus puños se cerraban a los costados de su cuerpo, convirtiendo sus manos, antes hábiles en el arte del diseño, en yunques de acero. Dio unos pasos firmes hacia el centro de la sala. Su presencia imponente, su voz, cuando por fin rompió el silencio, no fue un grito explosivo, sino un trueno bajo, profundo, un sonido que resonó en cada rincón del vasto espacio, que hizo temblar las paredes de cristal y que heló la sangre en las venas de Estefanía, mis amores. Estefanía, comenzó don Leonardo, su voz gélida, cada sílaba tallada en hielo, cada palabra cayendo como un golpe certero. Sal de mi casa, no quiero verte nunca más, ni un segundo más bajo mi techo. La rubia platinada, con un hilo de voz que apenas le salía de la garganta, trató de defenderse, de balbucear una negación, un patético intento de revivir su mentira. Pero Leonardo, mi amor, ella miente, la niña no sabe lo que dice. Es una desgraciada, una marginal, esa piojosa seguro le lavó el cerebro. Gritó, y su voz sonó a vidrio roto, a desesperación absoluta, a la agonía de una gata acorralada. Pero sus palabras, vacías y llenas de insultos, no tuvieron ningún efecto en don Leonardo, al contrario, solo sirvieron para avivar la llama de su desprecio, para reafirmar la decisión que ya había tomado, porque escucharla seguir degradando a Celestina, a esa mujer que con honor y sudor trabajaba para él, mientras su propia hija la defendía con el milagro de sus primeros pasos, era la prueba irrefutable, el último clavo en el ataúd de su relación. «Cállate», rugió don Leonardo, y esta vez, sí, su voz fue un grito que reverberó por todo el piso, que sacudió los cimientos del corporativo, que hizo que los empleados bajaran la mirada, temblando ante la fuerza de su ira. «No quiero escuchar ni una palabra más de tus labios. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, que lleva años aquí demostrando su valía, su esfuerzo, su bondad con mi hija, que construir una relación basada en la confianza y el respeto. Pensaste que podías pisotear a las personas, humillarlas, arrancarles la dignidad como si fueran migajas. Pero te equivocaste, mi amor. Te equivocaste de la manera más cruel y estúpida. Porque la honestidad, Estefanía, la verdadera honestidad, mi querida gata igualada, tiene un valor que tú jamás comprenderás. Un valor que no se compra con dinero, con diamantes ni con zafiros de 120,000 pesos. Un valor que no se encuentra en tus sandalias de 18,000 pesos, ni en tu perfume de $1,000, ni en toda la fortuna que crees que te da derecho a creerte superior, a actuar como la basura que eres. La dignidad, mis amores, la dignidad de Celestina, de sus manos agrietadas por el trabajo, de sus rodillas con callos de tanto limpiar pisos pulidos como espejos, de sus zapatos remendados con alambre, de ese símbolo de su hogar perdido y de su lucha incansable, vale más, infinitamente más, que todas tus joyas, que todos tus lujos vacíos, que toda la patética farsa de tu vida. La verdad, Estefanía, siempre sale a la luz, aunque sea de la boca de una niña pequeña que encuentra la fuerza para levantarse y caminar por el amor que siente por una persona buena.
Sal de aquí y no regreses jamás. La expulsión fue brutal, sin contemplaciones, sin posibilidad de apelación. Estefanía, con el rostro ahora completamente descompuesto, con los ojos vidriosos por la rabia y la humillación, y no por el dolor, Mis Amores intentó tomar su bolso, aquel de piel de cocodrilo que valía más que el sueldo anual de Celestina, pero un gesto imperioso de don Leonardo la detuvo en seco. Deja todo. Sal tal como entraste, sin nada de lo que creíste que te pertenecía. Su voz, aún contenida, era una sentencia lapidaria. Con el orgullo destrozado, el castillo de su vanidad desmoronándose alrededor de ella como un castillo de naipes bajo un huracán, Estefanía no tuvo más opción que obedecer. Sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, que antes retumbaban con una arrogancia presuntuosa, ahora solo emitían un leve raspado sobre el granito negro pulido, un sonido silencioso, casi inaudible, un eco fantasma de su poder evaporado, la melodía de su propia derrota, mientras abandonaba la oficina, arrastrando sus pies sin el menor atisbo de la fuerza que antes la caracterizaba, su figura encorvada, su perfume caro y desprecio mezclado ahora con el hedor de su fracaso, saliendo sin maletas, sin lujos, sin nada más que la vergüenza de haber sido expuesta por la pureza de una niña y la dignidad inquebrantable de una mujer humilde, bajo la mirada de todos los empleados, que observaban el espectáculo con una mezcla de satisfacción y conmoción. La justicia, por fin, haciendo acto de presencia en aquel edificio de cristal. Y así, Mis Amores, la gata, la desgraciada, la basura, salió de la vida de don Leonardo con el rabo entre las piernas para no volver jamás. Y así, Mis Amores, la gata, la desgraciada, la basura, salió de la vida de don Leonardo con el rabo entre las piernas para no volver jamás. Estefanía, con cada paso tambaleante que la alejaba de la opulencia rutilante de aquel piso 40, sentía como los 10,000 diamantes incrustados en sus sandalias Jimmy Choo de 18,000 pesos se convertían en filosos fragmentos de vidrio que le laceraban las plantas de los pies. Una tortura silenciosa que ninguno de los empleados que la veían partir con una mezcla de horror y satisfacción podía siquiera imaginar. El eco de sus tacones, antes un redoble de tambores de guerra, ahora era apenas un susurro patético que se perdía en los pulcros corredores de obsidiana. Como un alma en pena que busca un descanso que nunca encontrará, su perfume de bergamota y sándalo, que antes anunciaba su llegada con una arrogancia que asfixiaba el aire. Ahora se sentía rancio y amargo, mezclado con el hedor de su propia humillación, un aroma a derrota que se pegaba a su piel como una segunda capa, imposible de lavar, mientras el frío cristal del edificio corporativo, que antes le parecía un trono desde el cual dominar el mundo, ahora se levantaba como una pared de hielo que le cerraba el paso, reflejando su rostro desencajado, sus labios de colágeno temblando sin control, su rubio platinado que de repente parecía opaco y sin vida, viendo cómo su imperio de mentiras se desplomaba con una velocidad vertiginosa mientras bajaba en el ascensor panorámico, sintiendo cómo los ojos de los transeúntes de Santa Fe se posaban sobre ella, juzgándola sin piedad. Un escarnio público que la envolvía con el frío abrazo de la soledad. El mismo frío que había sentido Celestina en el sótano, pero sin la dignidad de la lucha, sin la fortaleza del espíritu, solamente con el vacío abismal de su alma corrompida, las calles bulliciosas, llenas del ruido de los claxones y el murmullo de las vidas ajenas, la abrumaban con una fuerza impensable, acostumbrada como estaba al silencio impoluto de los espacios climatizados, a la alfombra persa que amortiguaba hasta el más mínimo sonido. Ahora el asfalto bajo sus pies, áspero y lleno de grietas, le recordaba la dureza de una realidad que había ignorado por tanto tiempo. Una bofetada helada de la vida que la recibía sin lujos, sin maletas, sin el broche de diamantes y zafiros, que irónicamente había desatado su propia ruina, dejándola en la calle como la misma basura que ella creía que eran los demás, temblando de rabia y de un miedo gélido que le helaba hasta los huesos. Un final digno de la gata, de la igualada, de la desgraciada. Adentro, en la oficina del piso 40, Mis Amores, el ambiente se había transformado, como si una densa niebla de crueldad se hubiera disipado para dar paso a la luz más pura y sanadora que uno pueda imaginar. Celestina permanecía arrodillada sobre el frío granito negro, sus rodillas adoloridas protestando con un ardor que le subía por las piernas hasta la espalda, un dolor familiar que se había vuelto parte de ella,
como la textura áspera de sus zapatos remendados con alambre que se ajustaban a sus pies con la tenacidad de una segunda piel. Las palmas de sus manos, agrietadas y marcadas por el cloro industrial que aún le quemaba las fosas nasales con su olor metálico y picante, estaban posadas sobre el piso pulido, sintiendo la dureza y la temperatura baja del material, casi como si estuviera anclada a la tierra, incapaz de levantarse por sí misma después de tanta humillación, tanto miedo, tanto peso cargado sobre sus hombros. Sin embargo, en ese instante de silencio cargado de emociones, una mano cálida y firme se posó sobre su hombro, una sensación inusual, inesperada, que la sobresaltó ligeramente. La textura fina del traje de don Leonardo, un tejido de lana fría pero suave, rozó su mejilla mientras él se inclinaba, su voz grave y llena de una genuina contrición rompiendo el aire. «Celestina, por favor, levántate», le dijo, y sus palabras no fueron una orden, sino una súplica, un ruego que le arañó el alma, y ella pudo sentir cómo la tela de su costoso pantalón de 50,000 pesos se rozaba con el suelo, con el polvo invisible que ella se esforzaba por eliminar cada día, manchándose, ensuciándose sin importarle, un acto de humildad que le llegó hasta lo más profundo del corazón, pues nunca, en sus 31 años de vida, alguien con tanto poder, con tanta riqueza, se había arrodillado frente a ella, una marginal, una piojosa, una muerta de hambre a los ojos de Estefanía, para ofrecerle ayuda, para tocar su piel agrietada, para mirarla a los ojos con el arrepentimiento sincero de quien reconoce un error. Don Leonardo, con un gesto que a muchos podría parecer trivial, pero que para Celestina lo era todo, la ayudó a incorporarse, su mano fuerte sosteniendo su brazo delgado, la sensación de su aliento cálido cerca de su oreja mientras murmuraba una disculpa que le ponía los vellos de punta. «Celestina, te pido perdón del fondo de mi corazón. Te he fallado, te hemos fallado». Sus palabras resonaban en el silencio absoluto de la oficina, cada sílaba cargada con el peso de la vergüenza y el reconocimiento de una injusticia atroz. Ella se sentía flotar, sus pies apenas rozando el suelo, las rodillas todavía le dolían, pero el dolor físico se opacaba ante la magnitud de aquel momento. Y luego, con la voz aún un poco quebrada, continuó: «No hay palabras para expresar mi arrepentimiento por lo que esta mujer te ha hecho, pero quiero que sepas que esto no quedará así. Tu dignidad vale más que todo el oro del mundo, más que el broche de esa desgraciada, y mucho más que la fortuna de esa basura que acaba de salir por la puerta. A partir de hoy, tu salario será triplicado. No, no es cierto. Será quintuplicado, mis amores, porque ella se lo merecía, Celestina. Y no solo eso, tendrás un ascenso. Ya no estarás sola en el sótano. Quiero que seas la jefa de todo el personal de limpieza, con todo lo que eso conlleva, con un espacio digno, con un horario justo, con todas las prestaciones que te corresponden, porque eres el pilar de este edificio. Y sin ti, sin tu esfuerzo, sin tu honestidad, esto no sería nada». La garganta de Celestina se apretó, un nudo doloroso que le impedía articular palabra alguna. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas contenidas, ahora se llenaban de un brillo cristalino, lágrimas que por primera vez no eran de tristeza ni de impotencia, sino de una emoción tan pura que le quemaba los párpados. Su mente voló, mis amores, como una golondrina que regresa a su nido, a su pequeña aldea maya en el altiplano de Guatemala, al frío cortante que mordía la piel en las madrugadas, a la choza de adobe donde compartía el único plato de frijoles negros con tortillas de maíz con sus 5 hermanos, a la imagen de su padre, su rostro marcado por el sol y el esfuerzo, yéndose al norte con la promesa de volver, una promesa que nunca se cumplió, dejando un vacío que ella había llenado vendiendo empanadas en la esquina desde los 10 años, con sus manos pequeñas y sus sueños rotos. Recordaba el sabor terroso de esos frijoles, el calor fugaz de la tortilla en sus dedos, y ahora la oferta de don Leonardo, ese dinero, esa oportunidad, significaría poder comprarles a sus hermanos un techo digno, comida caliente todos los días, un futuro que antes era solo una fantasía inalcanzable. Sintió el ardor en el pecho, una mezcla de gratitud y de la vieja herida de la pobreza que se negaba a sanar por completo, pero al menos ahora había una luz, una esperanza por fin. Y fue justo en ese momento, mis amores, cuando el aire aún vibraba con la sinceridad de las palabras de don Leonardo y el silencio atónito de Celestina, que Luciana, la pequeña Luciana,
que había permanecido escondida detrás de la cortina de seda fría y pesada, sintiendo el roce áspero de la tela contra su mejilla, temblando con cada grito de Estefanía, con cada insulto que caía como ácido sobre el alma de su amiga Celestina, soltó un sollozo ahogado que rompió la atmósfera. Sus pequeños pies, que apenas unos segundos antes habían dado sus primeros, milagrosos pasos, se impulsaron hacia adelante con una determinación que sobrepasaba su frágil cuerpo y se abalanzó sobre Celestina, sus bracitos flacos, rodeando la cintura de la mujer con una fuerza desproporcionada para su tamaño, enterrando su carita en el delantal de Celestina, sus lágrimas empapando la tela áspera, una descarga emocional tan profunda que hizo temblar a la propia Celestina, quien la abrazó con la misma ternura con la que sostenía a sus propios hermanos menores. Sus manos, que habían frotado pisos y amasado masas, ahora acunaban la cabecita de la niña, el olor a infancia, a inocencia, a amor incondicional, envolviéndola por completo, y Luciana, entre hipos, balbuceaba el nombre de Celestina, mi Celestina, una y otra vez, como un mantra que conjuraba todo el dolor y el miedo, mientras don Leonardo observaba la escena, la verdad de su hija saliendo a la luz de la manera más conmovedora. La pequeña no solo se había puesto de pie, sino que había corrido por primera vez, impulsada por el amor y la urgencia de defender a quien la había cuidado, a quien le había contado cuentos de su pueblo de Guatemala, historias de duendes y de nahuales, de soles y de lunas que brillaban diferentes en las montañas lejanas, historias que la gata de Estefanía nunca se dignaría a escuchar, y en ese instante, mis amores, un tenue pero constante sonido comenzó a llenar el espacio, primero tímido, luego más fuerte, como gotas de lluvia sobre un tambor. Eran los aplausos de todos los empleados, que habían presenciado la humillación, el juicio, el milagro, la redención, los aplausos de aquellos hombres y mujeres que, como Celestina, conocían el sabor de la lucha diaria, el valor del respeto, el precio de la dignidad, un coro de manos que chocaban con fervor, una ovación que resonaba en los cristales templados, un reconocimiento de la justicia que se había abierto paso a golpes en aquel santuario de la riqueza, un eco vibrante que llenó el alma de Celestina de una calidez que no había sentido en mucho tiempo, y ella se permitió, por un instante fugaz, cerrar los ojos y absorber aquel torrente de afecto y de respeto, la pequeña Luciana aferrada a su vientre, la mano de don Leonardo en su hombro, el sonido de los aplausos como una melodía celestial que le confirmaba que su lucha no había sido en vano. Más tarde, mis amores, ya con la conmoción un poco más asentada, Celestina se encontró parada frente al espejo de la pequeña y sencilla habitación que don Leonardo le había asignado en el mismo piso, un espacio con una luz tenue y una ventana que le mostraba un pedacito de aquel cielo de Santa Fe, un lugar acogedor que contrastaba brutalmente con el frío y ruidoso sótano B2, donde había pasado tantas madrugadas, el cristal, que antes solo le devolvía la imagen de una mujer cansada y humillada, ahora reflejaba a una Celestina diferente, con los ojos aún un poco enrojecidos, pero con un brillo renovado, una fortaleza que emanaba de su interior, con la mirada puesta en sus zapatos remendados. Con alambre, esos mismos zapatos que tantas veces habían sido objeto de burla para la desgraciada de Estefanía, esos que se habían deformado con el tiempo y el esfuerzo, la suela casi inexistente pegada con cinta y el alambre plateado que los mantenía unidos, como si fueran una promesa de resistencia, un juramento silencioso contra la adversidad. Y ella, con una lentitud casi ritual, se inclinó, sintiendo el roce familiar del alambre contra sus dedos, y los ajustó, los apretó un poco más, no porque se le fueran a caer, sino como un acto de afirmación, de posesión, de reivindicación, y al enderezarse, mis amores, pudo verlos claramente en el reflejo, ya no eran solo unos zapatos viejos, rotos, no, ahora a sus ojos, a los míos, a los de todos ustedes, esos zapatos brillaban con la luz de una corona invisible de dignidad, de trabajo honesto, de sacrificio inquebrantable, una insignia de su victoria sobre la crueldad y la injusticia, valían más que cualquier Jimmy Choo, más que cualquier Chanel con diamantes y zafiros, porque representaban una vida de integridad, una vida que se había negado a ser doblegada, una vida que había demostrado que la verdadera riqueza no se lleva en los pies con etiquetas de marca, sino en el alma, en el corazón, en la capacidad de amar y de resistir, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra.
Porque la vida, mis amores, es un espejo caprichoso y a veces cruel, pero siempre, siempre termina por mostrarnos la verdad. Y lo que le pasó a Estefanía, a esa gata, a esa muerta de hambre de alma, es la prueba irrefutable de que el karma, sí, el karma existe, y no perdona, no olvida, no se deja engañar por el brillo falso de los diamantes, ni por el aroma empalagoso de los perfumes caros. Ella, la que se creía dueña del mundo, la que usaba sus sandalias de 18,000 pesos como martillos para pisotear a los humildes, terminó descalza en el fango de su propia ignominia. Su voz, que antes era un látigo de vidrio roto para la pobre Celestina, ahora era un gemido patético que nadie quería escuchar, mientras la humilde Celestina, la que venía de una aldea maya en el altiplano de Guatemala, donde el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer, la que había remendado sus zapatos con alambre y cinta para no tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, la que lavaba pisos de mármol frío, sintiendo el ardor del cloro en sus manos agrietadas y el dolor de sus rodillas callosas, esa misma mujer, mis amores, se levantó con la frente en alto, con el alma más limpia que el granito negro pulido que ella misma limpiaba cada mañana, con sus zapatos remendados que ahora brillaban como la más hermosa de las auroras boreales, demostrando que la verdadera elegancia no se compra en boutiques de lujo, sino que se forja en la adversidad, en la capacidad de mantener el corazón puro a pesar de las inmundicias del mundo, en la valentía de defender la verdad, incluso cuando las apariencias gritan mentiras, porque ¿de qué sirve tener un vestido de $5,000 si el alma es más barata que una sopa de 2 pesos? ¿De qué sirve caminar sobre alfombras persas si el corazón está cubierto de espinas y veneno? ¿De qué sirve el botox y el colágeno si por dentro se es un alma reseca, marchita, sin un gramo de humanidad? La historia de Celestina y Luciana nos enseña que el amor verdadero, ese que traspasa barreras de clase, ese que se construye con cuentos y con abrazos, ese que no juzga por la ropa ni por el origen, es la única fortuna que vale la pena acumular, es el único legado que verdaderamente importa. Un amor tan poderoso que fue capaz de obrar un milagro, de poner de pie a una niña que los doctores decían que jamás caminaría, un amor que fue capaz de hacer justicia, de expulsar la maldad, de elevar la dignidad de una mujer que solo conocía el silencio de la sumisión, y que ahora, mis amores, tiene la voz, la oportunidad, el reconocimiento que siempre mereció, y sus zapatos, esos zapatos con alambre, valen más, mucho más que todas las joyas y todos los lujos del mundo juntos, porque son el testimonio vivo de que la fuerza del espíritu, la resiliencia del alma y la verdad de un corazón honesto, siempre, siempre prevalecerán. Porque recuerden, mis amores, al final del día, lo que realmente nos define no es lo que tenemos, sino quiénes somos por dentro, y la bondad, la empatía, la honestidad son los tesoros más grandes que podemos poseer.